¿Cómo es la mente del falso Shaolin? Una mente retorcida, siniestra, oscura, como su gimnasio. Todo lo que no te han contado sobre el terrible caso del falso maestro Shaolin. Torturas, asesinatos y mucho sufrimiento. Siempre existe el debate sobre si el ser humano tiene maldad innata o si simplemente se vuelve malo por las circunstancias que le rodean. Y hay algunos casos de personas en los que realmente es difícil saber qué ha podido llevarlos a causar tanto daño a quienes tienen la desgracia de encontrarse con ellos alguna vez en la vida. Y un buen ejemplo de ello es el caso del falso maestro Shaolin de Bilbao, un terrible acontecimiento que sucedió en el norte de España, allá por el año 2013, cuando 2 mujeres fueron asesinadas y muchas otras torturadas y obligadas a una serie de vejaciones que dejaron al mundo mudo. ¿Has oído alguna vez la historia de Juan Carlos Aguilar? Si no sabes nada, quédate, porque vamos a contarte el caso del falso maestro Shaolin y de cómo a través de la meditación y el deporte consiguió atrapar en sus redes a pobres personas en un momento muy vulnerables de su vida. Juan Carlos Aguilar, una horrenda historia familiar y un supuesto cambio espiritual que resultó ser falso. Juan Carlos Aguilar nació en Baracaldo, una pequeña ciudad industrial que forma parte del Gran Bilbao, en el norte de España, en el año 1965. Tenía otros 4 hermanos y sus padres habían sido pastores. Aunque aparentemente era una familia normal, con el tiempo se supo que Juan Carlos tenía una relación terriblemente tóxica con su hermano mayor, José Luis, que además de influenciarle en el amor por las artes marciales, ejercía sobre él violencia psicológica y física. Juntos exploraron el conocimiento sobre la filosofía oriental, las artes marciales y cómo éstas podían ayudarte a combatir los malos pensamientos y experiencias sórdidas de la vida. Pero en el año 1992, el hermano mayor, José Luis, sufrió un fulminante accidente laboral cuando fue seccionado en 2 por un montacargas. Un viaje a China y el convencimiento de estar ante alguien que podía devolver la ilusión y la esperanza. A raíz de esto, nuestro protagonista Juan Carlos Aguilar decidió viajar a China para profundizar más en el mundo de las artes marciales, tras lo cual tomó la decisión de seguir con el gimnasio que habían fundado ambos hermanos unos años antes. Y no solo eso, sino que además ganó notoriedad y fama a través de algunos programas de televisión que empezaron a entrevistarle porque él decía que era el único monje Shaolin occidental. Asunto, por cierto, que se descubrió que era mentira porque hacía más de 300 años que no había existencia de monjes Shaolin en China. Pero gracias a esto pudo ampliar el gimnasio que había fundado con su hermano y convertirlo en lo que terminó por llamar el monasterio budista Océano de la Tranquilidad. En un principio lo abrió con un socio y su propia mujer, y un año después terminó divorciándose de él. Jenny Sofía Rebollo y Maureen Alda Otuya, 2 mujeres unidas por la desgracia. La desaparición de su mujer, que se divorció de él y se fue, y de su socio con el que había fundado el gimnasio, le dieron pie a Juan Carlos Aguilar para convertirse en el terrible monstruo que terminó por ser. Tiempo después se descubrió que la violencia y abuso contra sus discípulos en el gimnasio era permanente. Se aprovechaba precisamente de que las personas que acudían a él estaban en un momento vulnerable, en el que buscaban a través de las artes marciales un poco de calma mental y de encontrar el camino hacia la felicidad. Pero todo ello vino porque hubo 2 mujeres a las que el terrible falso monje Shaolin decidió asesinar. Ellas eran Jenny Sofía Rebollo, una mujer colombiana de 40 años que estaba lidiando con la pérdida de uno de sus hijos, y Maureen Ada Otuya, una mujer de 29 años de origen nigeriano, que se desvivía por trabajar para sustentar a toda su familia en su país de origen. Juan Carlos Aguilar torturó a ambas, las agredió sexualmente, las fotografió y diseccionó y terminó por matarlas. A la primera de ellas, a Jenny, la encontraron a través del número de serie de uno de sus implantes mamarios, pero fue absolutamente imposible reconstruirla porque el asesino había repartido su cuerpo por más de 10 sitios diferentes. Fue en su segundo ataque con Maureen cuando las autoridades descubrieron el reino del horror
que había creado este monstruo a través de su gimnasio. Después de ser torturada y agredida, pudo escapar para gritar auxilio y una vecina llamó a la policía, pero no pudieron hacer nada por la pobre chica que ya en coma murió 2 días después a causa de las profundas heridas que tenía. Nada podía hacer que el falso monje Shaolin enfrentara su responsabilidad en una práctica continuada y terrible. No solo a las 2 mujeres, sino a muchas otras discípulas que contaron su experiencia a raíz de entender que habían estado a punto de perder la vida. El hombre trató al principio de decir que tenía un tumor en el cerebro y que quizás esto había intervenido en su manera de no entender la diferencia entre el bien y el mal. Pero los informes médicos aseguraron que lo que tenía era un quiste benigno y que este no tenía ninguna relación con los sórdidos hechos. Finalmente fue condenado a 38 años de cárcel. ¿Qué opinión te merece este caso? ¿Consideras que es suficiente tiempo el que decidió el juez para un hombre que fue capaz de hacer cosas tan malvadas?